Alto el volumen. Los niños pueden ir pasando a la escuela dominical. Oye, hubo cambio de docente, pero bueno, el Señor tiene el control de todas las cosas. Hermano, Dios les bendiga, bienvenidos. Bueno, tenemos hoy algunos hermanos, tenemos esta hermana Alejandra, está hospitalizada en este momento. Ahí está nuestro hermano Riquel con ella. Su mamá Rosario, la hermana Rosario, pasó a cuidar la casa. Nuestra hermana Carmen también, Carmen Elena, tiene a su hijo enfermo también, está en este momento atendiéndolo. Tenemos también nuestra hermana Nelvida, bueno, esa sí está en una actividad familiar. Pero bueno, así, y este es el pueblo del Señor, no estamos exentos de enfermarnos, no estamos exentos de nada de eso, pero nosotros como iglesia nos toca seguir orando, rogando y clamando al Señor para que les ayude en cada una de estas situaciones, que el Señor dice su palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y hermano, va a haber un mejor tiempo, va a haber un mejor mañana para nosotros, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Nuevamente, bienvenida Mari, bienvenidos. Y bueno, hermanos, como ya vimos el domingo pasado, estamos nuevamente en la serie Para que crean y tengan vida eterna. Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, y bien conocemos el propósito de este libro, que estas cosas se escribieron, muchas cosas, muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero que estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en su nombre tengan vida eterna. Qué bueno, y hoy cantábamos allí el gran Dios que derrotó la muerte y el pecado, el gran yo soy, y es para uno gozarse con el entendimiento de esa alabanza tan hermosa. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Evangelio de Juan, como leía nuestro hermano Darwin esta mañana, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11 al 18. Me puedes quitar el abanico, pero Dios no me quita su amor. Bueno, ¿sí o no? Puedes quitar todo, pero que se lo lleven. Después que el amor de Cristo esté con nosotros, vaya y venga. Bueno, hermanos, vamos entonces a orar antes de leer la poderosa palabra del Señor, y vamos a orar también por los hermanos que están en situaciones de enfermedad en este momento, para que el Señor sea fortaleciéndoles. Vamos a orar y leemos el texto nuevamente. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Dios. Hasta este momento, Señor, hemos podido adorarte, Señor, porque así lo has permitido, que tus hijos hoy puedan adorarte, Señor, en respuesta a esa obra maravillosa que has hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Padre, es ese glorioso evangelio que nos tiene en este lugar, es ese glorioso evangelio que nos ha dado vida, Señor, por esa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Padre, oramos y clamamos a ti, Señor, que nos asistas en esta mañana, que prepares nuestros corazones, que nos enseñes, que nos redarguyas, que nos corrijas, Dios mío, que nos instruyas, Dios, con tu palabra, como bien aprendíamos esta mañana. Padre, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Estamos aquí, Dios mío, porque hoy es el día del Señor. Hoy es un día, Señor, en que hemos dedicado un tiempo, Señor, especial para ti en medio de nuestras ocupaciones, aunque no dejamos de ser tus hijos en cualquier momento de nuestra vida y donde quiera estemos. Pero un tiempo especial, Padre, donde rogamos que nos hables, Señor, que nos consueles, que nos redarguyas, Dios mío, que nos animes, Padre.
Gracias, Dios, te damos por todo lo que estás haciendo en este pueblo a través de tu iglesia, Señor, Iglesia Bíblica Nueva Vida, Señor. Oramos por nuestros hermanos que se encuentran en quebrantos de salud. Oramos por nuestra hermana Alejandra en el hospital, Señor. Sabemos, Dios, que no hay nada imposible para ti, que eres el pastor de ella, así como de nosotros, de tu iglesia y de tu pueblo. Señor, por eso rogamos, Dios mío, para que en tu infinito amor y de acuerdo con tu voluntad, Señor, la sane, Dios. Padre, gracias, Señor. Oramos por Carmen Elena, por su hijo, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos, Señor, que aún no sabemos y que están aquí también, Señor, con alguna molestia, con alguna situación familiar, no lo sabe, pero oramos, Señor, que los asistas en esta mañana. Consuela sus corazones, Dios, y darles ánimo. Ayúdanos, Señor. Habla a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el texto nuevamente. Juan capítulo 10, verso 11 al 18. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Damos gracias al Señor. Hermanos, como bien vimos el domingo pasado, esta porción que acabamos de leer encaja en el diálogo no muy amistoso, un diálogo no muy amable entre Jesús y los fariseos, que eran los líderes religiosos de la época, luego de que Jesús sanara a un ciego de nacimiento, el cual estos líderes fariseos expulsaron de la sinagoga. Y en medio de este ambiente, en medio de esta tensión, es que nuestro Señor Jesucristo comienza a hablarle de una manera alegórica, de una manera simbólica, usando para esto una actividad que era muy conocida para cualquier israelita, para cualquier judío, que era el pastoreo de las ovejas. Por eso vimos el domingo pasado cómo nuestro Señor Jesucristo hablaba del redil, hablaba de la puerta, hablaba del pastor, hablaba de los ladrones y salteadores, también hablaba de que las ovejas oían su voz. Bien, vimos eso el domingo pasado, pero en medio de eso nosotros vimos una de las declaraciones que Jesús hace acerca de sí mismo, como cantábamos esta mañana, donde dice, yo soy la puerta. Jesús es la puerta que conduce a salvación. Jesús es la puerta que conduce a vida y a vida en abundancia. Jesús hace un contraste entre estos ladrones y salteadores y el pastor. Estos fariseos, estos ladrones y salteadores no vienen sino a hurtar, matar y destruir a las ovejas, pero el buen pastor viene a dar salvación y vida y en abundancia. Y es en este segmento donde encaja el texto de hoy. Esto es una sola
un solo diálogo, un solo relato. Por eso les decía, no nos vamos a dejar llevar por los títulos que tiene la Biblia, porque fracturamos y desmembramos lo que verdaderamente el autor Juan quiso transmitir a su audiencia. Y nosotros también podemos perder de vista, nos podemos distraer por eso. Entonces, mis hermanos, hoy, verso 11, dice, yo soy el buen pastor. En este punto de la conversación, Jesús hace la cuarta declaración acerca de sí mismo como yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas, que conoce las ovejas, que Él pone su vida voluntariamente, no porque nadie se la quita, porque Él es el pastor excelente, genuino, es el pastor que ama y tiene la autoridad para dar y poner su vida. Porque este mandamiento recibí de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo en verso 18. En contraste con los asalariados. Estos asalariados, refiriéndose a los fariseos, a ellos no les importan las ovejas. Y finalmente vemos, para donde termina el relato, usted lo puede mirar allí luego, verso 19 y verso 20 y 21, donde dice que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Le decían a los otros, ¿por qué le oís? Pero otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Entonces este relato se da, nuevamente termina con la curación del ciego de nacimiento. Allí termina este relato de Jesús. Pero hoy vamos a centrarnos en los versos del 11 al 18. Y iglesia, solo Cristo tiene la autoridad de morir y resucitar para dar vida a todo aquel que cree en Él. Solo Cristo tiene la autoridad. Podían morir ahorita 1000, es más, al lado de Cristo murieron 2, pero porque ellos murieron, no somos salvos por ellos. Solo Cristo tiene la autoridad de morir y resucitar para dar vida a todo aquel que cree en Él. O sea que fuera de Cristo no hay vida eterna. El título de este mensaje hoy, Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor. Y tengo 3 encabezados aquí. Del verso 11 al 15, Jesús, el buen pastor. Jesús, el buen pastor, sí le importa a cada miembro de su iglesia. A Él sí le importan las ovejas. A Él sí le importa a cada miembro de su iglesia. Verso 16, Jesús, el buen pastor, sigue trayendo almas a su rebaño por medio de su iglesia. Y número 3, verso 17 al 18, Jesús, el buen pastor, aprobado por parte del Padre para resucitar, para morir y resucitar por su iglesia. Vamos a ver el primer encabezado. Jesús, el buen pastor, sí le importan los miembros de su iglesia. ¿Por qué no coloco mis ovejas? Aunque somos ovejas, pero hoy somos la iglesia del Señor. Y esto se escribió hace ya 2000 años, ya avanzado, y vamos a ver por qué él hablaba en futuro. Dice la palabra, verso 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús vuelve a utilizar, hermanos, si notamos con cuidado, este lenguaje, el pastor, el asalariado, las ovejas y los lobos, para contrastar entre el asalariado y el buen pastor. Y el pastor de ovejas, vamos a traerlo hoy para poder entender, y la misma Biblia nos va a dar luz de cómo era esta actividad, qué era lo que demandaba esta actividad, si era peligrosa, si era riesgosa. ¿Por qué Jesús la trae a él para hacer entender algo a estos fariseos, líderes religiosos de la época? Y vemos Génesis 31, y yo sé que muchos recuerdan eso, Jacob y Labán. Todos sabían por qué Jacob sirvió a Labán tanto tiempo, ¿no? Es decir, lo hacía por amor. Y dice el verso 38, estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron.
Primero que vemos es que sus ovejas y sus cabras nunca abortaron, o sea que era responsabilidad del pastor de ovejas, hablando allí, porque sí está hablando de ovejas, de pastor de ovejas, literalmente, nunca abortaron. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Vemos que habían fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así como de noche, como de día, así como de noche, a mí me lo cobrabas. Pero dice además Jacob a Labán, de día me consumía el calor, no había abanico, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. O sea que esta actividad de pastorear ovejas en aquel entonces no era fácil. Ahorita nosotros tenemos el ganado, el corral, y de una a dormir, y si estamos en una finca tenemos panel solar, y vemos hasta televisión. En aquel tiempo no era así. Tenemos cable, hasta los pollos con abanico. Por acá no estamos viendo eso. Entonces, vemos la cuestión con fácil, pero aquí vemos cómo ellos sí se enfrentaban verdaderamente a fieras. David decía, si venía un oso yo lo mataba, y si un león también. O sea, no era cualquier clase de fiera. Aquí estamos pendientes a la zorrita esa que se come los pollos de pronto. Pero hermano, estamos viendo que esta era una actividad que no era nada fácil. Era una actividad que era peligrosa, que era riesgosa, que demandaba mucha exigencia, mucha responsabilidad. Pero Jesús dice algo en sus primeras palabras, verso 11, yo soy el buen pastor. Mi hermano, nosotros podemos leer nuestra Biblia al día de hoy y pasar por encima de esto. Leer rápidamente, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero recordemos que esta Biblia fue escrita a nosotros, pero no para nosotros, pero no a nosotros. Había una audiencia a la cual Juan quería que ellos entendieran algo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice aquí, yo soy, a nosotros eso hoy como que no nos da nada, pero para un fariseo esto era una ofensa. Para un fariseo esto era una blasfemia. Para un fariseo esto provocaba la ira, porque ellos sí que entendían bien qué significaba Éxodo 3:14. Ellos entendían bien que este es el nombre que Dios usó cuando se le apareció a Moisés y lo envió a liberar el pueblo de Israel. Le dice, yo soy. Estos israelitas entendían que Jesús lo que estaba diciendo es que Él era Dios, y por eso le decían, eres un blasfemo. Porque te hace Dios, te crees Dios, te llama como Dios, y efectivamente Jesús es Dios. Podemos ver en el Antiguo Testamento como y nacerá, se llamará príncipe de paz, rey admirable, consejero, Dios con nosotros, el Emmanuel, como dice Mateo 1:23. Y si usted se sorprende esta mañana, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Mateo 1:23. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y si usted no lo sabía, usted ha mencionado alguna vez el niño Dios. Bueno, no, Jesús es Dios. Y esto es una de las cosas que quiere mostrarnos el Evangelio de Juan, que Jesús es Dios. Pero cuando él está diciendo el buen pastor, eso no se está refiriendo a que es un pastor bueno, y que aunque Jesús de hecho es bueno, el único bueno que es Jesús, pero no es eso, va más allá, esto va más profundo. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor, lo que está diciendo, yo soy el legítimo, yo soy el auténtico, yo soy el pastor nombrado por el Padre como Salvador y Rey para salvar a sus ovejas. Es lo que está diciendo nuestro Señor aquí. Cualquiera podía morir en la cruz, pero no cualquiera podía morir para dar vida eterna. Cristo es el buen pastor porque es el único que tiene la autoridad. Él no está hablando yo soy bueno porque yo trato bien, no. Es porque él tiene la autoridad. En contraste al asalariado. Los asalariados era un pastor contratado. Mucha gente en la antigüedad que tenía dinero contrataba hombres para que cuidaran su rebaño, para que pastorearan su rebaño. ¿Cuál era el tema con estos hombres? Que ellos, como ellos eran asalariados, ellos veían venir el lobo, o veían venir un león, un oso, ellos no se iban a hacer morir. Dicen, no, yo no me voy a hacer morir por lo que me están pagando aquí. Él huye y deja a las ovejas que las arrebate el lobo y las disperse, y él se va porque a él no le importan las ovejas, él importa su salario.
Jesús se refería a esto, a los líderes religiosos de la época, a esto con que estaba hablando. Esos líderes religiosos de la época, ellos eran respetados, ellos eran admirados, ellos eran sustentados por el pueblo de Israel, pero no les importaban las ovejas. Por eso vemos en la curación de este ciego, ellos lo que hicieron fue que lo expulsaron de la sinagoga. Ellos no estaban interesados en el bien de la oveja, sino más bien lo expulsaron de la sinagoga. Porque a ellos les interesaba su reputación, les interesaba su salario, les interesaba su estatus. No les interesaban las ovejas. Hermano, lo que Jesús estaba diciéndole a estos fariseos: miren, yo soy Dios, el legítimo pastor, que voluntariamente doy mi vida por mis ovejas porque las conozco, y este mandamiento recibí de mi Padre. Era todo lo que ellos tenían que entender. Pero ahora Jesús está diciendo: yo no soy como el asalariado, que huye porque no le importan las ovejas. Y vemos que Jesús, en la porción anterior, dijo: los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, que vienen a hurtar, matar y destruir, pero yo vengo a dar mi vida por las ovejas. Por eso es que Jesús es el buen pastor, que sí le importa cada miembro de su iglesia. Nosotros somos ovejas, pero somos miembros de su iglesia. Hoy el redil de Cristo, el redil es la iglesia. Nosotros hacemos parte de la iglesia que tiene un solo pastor. Pero aquí hay algo maravilloso y es donde queremos enfatizar en esta mañana. Dice que conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, este conocer implica más que un conocimiento intelectual. Este conocer del que habla nuestro Señor Jesucristo implica más de un conocimiento informacional. Este conocer implica un conocimiento relacional, un conocimiento íntimo, un conocimiento de comunión. Y es que, mi hermano, Cristo te conoce más de lo que tú crees, más de lo que yo creo. Cristo te conoce desde antes de la fundación del mundo. Cristo te conoce desde el vientre de tu madre. Antes de nacer ya Cristo te conocía y me conocía por nuestro nombre. Cristo conoce tus sentimientos. Cristo conoce tus pensamientos. Cristo conoce tus sufrimientos, tus enfermedades. Cristo conoce tus debilidades. Cristo conoce tu fracaso. Cristo conoce todo, el Señor lo conoce todo, el Señor conoce tus necesidades. Por eso que dice en Mateo: yo sé de qué cosas tienen necesidad antes de que me la pidan. Hermano, Cristo conoce todo de nosotros. Cristo conoce tu pasado, Cristo conoce tu presente, Cristo conoce tu futuro, porque Jesús es el buen pastor. Y lo maravilloso de esto es que a pesar de que Él te conoce, no te desprecia. A pesar de que Él nos conoce nuestras flaquezas y nuestras debilidades, no nos desprecia. Ahora, ¿cómo sabes que tú conoces al Señor? La pregunta que nos podemos estar haciendo es: ¿y ahora cómo sé yo que yo lo conozco a Él? Hermano, si oíste su voz y le sigues, es porque lo conoces. Hermano, si oíste el mensaje del Evangelio, si creíste el mensaje del Evangelio y sigues a Jesús, es porque conoces su voz y eres oveja de su redil, porque la fe es un don de Dios. Eso no es que tú quieras, la fe es un don de Dios, y si eso está en ti es porque eres de sus ovejas y tú lo conoces. Ahora, ¿cómo podemos seguir nosotros profundizando en esa relación de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Él nos conoce más que lo que nosotros lo conocemos a Él. Pero ¿dónde podemos conocerlo? Como decía nuestro hermano Elkin esta mañana: en su palabra, en oración, en comunión, en relación con Él. Así es que podemos conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna es que me conozcas a mí, al Padre, no a mí, sino a Cristo y al Padre. Ahí está la vida eterna. Conoce a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora esto es una relación más íntima todavía. Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Es la relación de conocimiento de Cristo con nosotros. Y Jesús dijo: mi Padre y yo somos uno. Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí es que mis ovejas, mi iglesia,
cada miembro de la iglesia, cada uno de los que está aquí sentados, somos uno con Cristo, así como Cristo es con el Padre. Estamos unidos a Cristo y hablamos siempre, y estamos hablando, estamos en Cristo. Ahora Cristo vive en mí, pero eso no es solamente de boca. Hay una unión que es real y mística para nosotros, pero es real. Fuimos crucificados con Cristo para nueva vida. De alguna manera, cuando Cristo murió, ahí estábamos nosotros muriendo con Él. De alguna manera, cuando Cristo resucitó, nosotros estábamos resucitados con Él y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, Cristo conoce cuál es la situación que tienes en esta mañana. ¿Cuál es todo aquello que te incomoda? Aún nuestra hermana que se encuentra en el hospital, Cristo sabe y tiene control de la situación. Porque la palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien. No dice que todo va a estar bien. No dice que todas las cosas nos ayudan para bien. En cada dificultad hay un propósito de Dios detrás de todo esto. Y como vemos ahora que Jesús dice, y pongo mi vida por ella. Hermano, Jesús sabía de qué manera era que sus ovejas iban a entrar a su redil. Jesús sabía de qué manera íbamos a hallar la salvación y la vida abundante. Solamente por medio de la muerte. Solamente por medio de su muerte. Y, hermano, miren, es que Dios se encarnó. Dios se encarnó, no vino de arriba, dejó su trono y su gloria, se encarnó, nació de una mujer, de María la Virgen, pero no solamente para vivir una vida perfecta, porque Él vivió una vida perfecta. Él obedeció la ley de una manera perfecta, pero no solamente para eso. Él tenía que pagar la deuda que tú y yo teníamos por causa de nuestras rebeliones, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso, hermano, cuando Cristo estaba en esa cruz y exclama, Elí, Elí, lama sabachthani, y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús no estaba allí muriendo por sus pecados. Jesús no estaba allí muriendo porque Él era culpable y lo merecía. Él estaba allí muriendo por todos y cada uno de nosotros que hoy hemos creído. Ese es el lugar, Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y cuando el cielo se oscureció y Dios estaba azotando, Él dijo, no es que pobrecito Jesús, sí, es por tu culpa, por mi culpa que Él estaba allí colgado en el madero. Eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo allí. Isaías 53:4 lo dice claramente. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué fue? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que realmente sucedió en la cruz. No es como la película nos lo muestran. Mateo 21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino con propósito. La muerte del buen pastor en la cruz tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Pagar nuestros pecados, redimirnos y comprarnos. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora entendiendo cuál es el significado de la cruz de Cristo y por qué vino Él y qué es lo que hemos recibido por ese sacrificio de Cristo, salvación y vida eterna, aquello que hemos oído su voz, aquello que hemos creído en su sacrificio, ¿cómo respondemos a eso, hermano? ¿Cómo respondemos a eso entendiendo lo que sucedió en esa cruz? ¿Cómo respondes a eso en el servicio a tu iglesia? ¿Estás sirviendo sacrificialmente o solamente cuando tienes el tiempo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo muestras tu gratitud hacia Jesús?
por haberte salvado y darte vida abundante, y de qué manera y con qué precio que tuvo que pagar. ¿Cómo muestra tu gratitud hacia Jesús? Mi hermano, muchas veces nosotros sentimos como que a nadie le importamos. Nosotros sentimos que a nadie le importamos. Bueno, yo quiero decirte en esta mañana que el buen pastor te dice que a él sí le importa cada miembro de su iglesia, de tal manera que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. Por eso que el creyente no sucede porque no le importa, no. El Rey de Reyes y Señor de Señores sí le importa. Y me conoce, y conoce mis necesidades, conoce mis situaciones, conoce cada cosa que necesito. Antes de pedirle, sabe de qué tengo necesidad. Es decir, que ese es un pastor que está atento a mí. Y es un pastor que está atento a su iglesia. Iglesia Bíblica Nueva Vida. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor y ese nunca fallará. Ese nunca fallará porque es el legítimo pastor. A Cristo le importa tu vida. Quizás nosotros hasta como hermanos vamos a fallar. Quizás como hermanos en algún momento podemos ignorar. Somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero Cristo nunca se equivoca. Cristo nunca se equivoca. Por eso es que nos desanimamos fácilmente cuando es que no me están prestando atención. Porque estamos quitando los ojos de Cristo, estamos quitando los ojos del buen pastor que está diciéndote: yo morí por ti, yo morí por ti. Cristo murió por cada una de sus ovejas y por eso estamos aquí, mi hermano. Pero vamos al segundo encabezado. Hay más aquí que podemos aprender de lo que el Señor quiere decir. Jesús, el buen pastor, sigue trayendo almas por medio de su iglesia. Sigue trayendo alma por medio de su iglesia. Él dice: también tengo otras ovejas, verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Si usted puede mirar aquí, está hablando futuro. Tiene un deber de aquellos traer, aquellos que oirán su voz, y habrá un rebaño y un solo pastor, porque cuando estaba diciendo estas palabras no había ido a la cruz, pero ya lo estaba anunciando. Jesús estaba hablando con judíos. Tenemos que entender a qué audiencia se estaba dirigiendo. Está hablando con judíos. Ellos eran el pueblo de Dios y como vimos, como ovejas, como cantamos, el pueblo de Israel era llamado por Dios en el Antiguo Testamento como ovejas, y los conduje por un desierto como un rebaño, como mi rebaño. Hermano, que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Hace más de 2000 años debo traer. Y para comprender un poquito más ese debo, ese deber, ese mandato que él me dice: debo traer, hermano, las ovejas. Porque a veces nosotros nos creemos gacela. No. Jesucristo compara a su pueblo con ovejas. Somos rápidos y livianos. Pero las ovejas, entre todos los animales, es la más incapaz de encontrar el camino de regreso al rebaño. Cuando una oveja se descarría, si el pastor no viene a rescatarla, se pierde irremediablemente. Eso es lo que está diciendo Jesús de nosotros. Eso es lo que está diciendo Dios de nosotros. Yo a veces digo, a veces somos como el sapo. Pero no es que el sapo se mete por la puerta y quiere salir por la pared. ¿La dice un sapo? Así somos nosotros a veces. Mi hermano, cuando está hablando de rebaño que no son de este redil, Jesús está hablando, ha ido rebaño, en ese tiempo el rebaño de estar todos los judíos, el pueblo de Dios. Pero está hablando de los gentiles también. Y esos dos iban a ser uno, como efectivamente en Hechos lo dice, de los dos pueblos hizo uno solo. Y Él es el pastor. Mi hermano, si estás aquí en esta mañana, no fue porque tú buscaste a Cristo, ni porque yo busqué a Cristo. No, nadie lo busca. Bien sabemos las ovejas, nosotros nos descarriamos, como dice Isaías 53. Estábamos perdidos. No era Cristo el perdido, éramos nosotros. Pero por la gracia del Señor, alguien nos predicó el Evangelio, oímos su voz, o alguien nos predicó la palabra, oímos su voz y le seguimos. Por eso hacemos parte de este redil.
Jesús es el buen pastor que te conoce. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Iglesia, esto es un llamado claro a la gran comisión. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Este es un llamado claro a la gran comisión. Fuera de estas cuatro paredes hay otras ovejas esperando escuchar la voz de Dios a través de ti y a través de mí. Hay otras ovejas esperando escuchar esa voz. Mi hermano, estamos llamados como iglesia, estamos llamados como hijos de Dios, estamos llamados como discípulos a hacer esa labor, la gran comisión que Él nos ha encomendado. Y quizás puedes preguntar ahorita también, hermano, pero ¿quiénes son esas ovejas? Uno quisiera saber, yo le voy a hablar a este y va a creer, yo le voy a hablar a este y va a creer. Pero no podemos, pero nuestro Señor Jesucristo sí dice quiénes son. Oirán mi voz. Dice que oirán su voz. Oirán el evangelio, creerán el evangelio y seguirán a Jesús. Lo que dice que nosotros tenemos es que predicar. Nosotros tenemos es que predicar. Porque le está diciendo, son las que oirán mi voz. ¿Y dónde están esas ovejas entonces que van a oír la voz de Jesús? Mi hermano, aquí están. En San José, en el barrio Mochila, en el Paraíso. Están en San Cayetano. Están entre los socios, entre los clientes de hermano Dagui que compran las bolsas. Ahí están las ovejas. Están en el colegio, están en el trabajo, están en la familia. Ahí están. Prediquemos el evangelio, que las que oyen su voz son las ovejas de Jesús. Y esa es nuestra gran comisión. Prediquemos a Cristo, hermano. Prediquemos a Cristo. A veces nos predicamos más a nosotros mismos que a Cristo Jesús. Prediquemos a Cristo. Y un ánimo que te voy a dar ahora en esta mañana. Porque a veces uno dice, no, es que yo he predicado el evangelio, pero como que, no sé, como que no me prestan atención. Hermano, no te desanimes. Porque vamos a encontrar personas que van a tener pretextos. Es que estoy ocupado, es que ahora estoy en esta actividad, es que yo no puedo. O no, es que por fulano, es que por fulana, porque es que ahí está fulanito. Hermanos, son pretextos. Porque la palabra dice que las verdaderas ovejas de Jesús oirán su voz. Ni siquiera la de nosotros, es la voz de Cristo. Y Él es el que las trae. No nosotros, la salvación es de Jehová, nosotros no podemos salvar a nadie. Hermanos, pero cuando Jesús predicaba el evangelio, no todo el mundo creyó. Y ahí mismo en el texto que tenemos adelante, Jesús, los fariseos le dicen, voy a leerlo textualmente, le dicen, y le rogaron los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús les contesta en el verso 26. Ya los he dicho antes, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Porque no soy de mis ovejas. Hermano, no todo el mundo va a creer. Por eso es que vamos a ser rechazados. Pero el mismo Jesús, con nuestro hermano José, fue muy alentador para mí. Vemos cómo Jesús llega después de que Juan fue encarcelado. Llegó a Capernaum y él mismo empezó a predicar. Y él tenía el poder para hacer que cualquiera viniera a él, porque él es Dios. Pero él mismo empezó a predicar el evangelio. Y fue cuando comenzaron los primeros apóstoles, Pedro, Andrés, Juan, todos ellos. Jesús empezó a predicar el evangelio, el mismo Dios. Y nosotros a veces en nuestra zona de confort pensamos, Dios mío, tráelo. Pero Jesús nos dio ejemplo que Él empezó a predicar y a llamar, sígueme, sígueme. Hermano, alentarlos para esa gran labor. Y gracias a Dios ya el Señor nos trajo unos volanticos por aquí. Hermanos, es nuestra labor. Y si tú has sido salvado por el Señor, si el Señor ha salvado tu vida, si tienes vida eterna, si tienes esperanza, si eres un bendecido con toda bendición espiritual, hermano, hay otras ovejas que como tú necesitan entrar al redil. Hay otras ovejas que como tú, Cristo necesita traerlas a su rebaño. Hay otras ovejas que como tú y yo, Cristo necesita traerlas a su iglesia. Y ya no serán extranjeros ni advenedizos, sino parte de la familia de Dios. Como tú y yo estamos aquí. Ahora, hermanos, la pregunta es,
Si sabes lo que significa o lo que significó la muerte de Cristo en la cruz para ti y para mí. Si sabes que tenemos un llamado del Señor a la gran comisión, la pregunta es, ¿a cuántas personas le has predicado el Evangelio? ¿A cuántas personas se están discipulando? En esta última semana. Pero gracias a Dios que el Evangelio y estar en Cristo es de arrepentimiento y fe, y hoy podemos arrepentirnos y creer en Cristo y poner manos a la obra. ¿Por qué? Porque hay otras ovejas que no son de este redil esperando la voz de Cristo, y Cristo habla hoy a través de su iglesia, a través de José, a través de David, a través de Isela, a través de todo lo que hemos escuchado la voz y hemos creído. Mi hermano, si por alguna razón alguien no ha creído en Cristo por la fe, entonces no es oveja de su redil. Entonces el Salmo 23, que usted lo ve en las tiendas y lo ve todo el mundo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, Jehová es pastor de su pueblo. Jehová es pastor de sus ovejas. Jehová conoce a sus ovejas y ellas oyen su voz. Jehová dio su vida, Cristo dio su vida por sus ovejas. Eso no aplica para todo el mundo. Puedes ponerlo en el carro, en la buseta, donde quiera, pero no aplica para ti si no estás en Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro en el momento de evangelizar, en el momento de hablar. No estamos llamados a motivar a la gente, estamos llamados a llamarlos al arrepentimiento y fe, mostrarles gracia y amor, mostrarles su condición pecaminosa para que pueda entender y valorar la buena noticia y que el Señor lo traiga de tinieblas a luz. Es lo que nosotros buscamos como creyentes. Y vamos terminando. Jesús es el buen pastor, punto número 3, aprobado por el Padre para morir y resucitar por su iglesia. No hay otro. Verso 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Ahora Cristo nos está diciendo aquí que es el buen pastor y que Él dejó que se lo comiera el lobo por defender las ovejas y quedó muerto. No, eso no es lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es que Él puso su vida voluntariamente. Porque nadie se la quita. Él mismo la pone. Él tiene poder para quitarla, para entregarla, para volverla a tomar. Cristo se podía resucitar a sí mismo. Cristo es Dios. Es lo que está diciendo. Él tiene poder para tomarla y volverla a poner. Cuando lo fueron a capturar, la noche que iba a ser entregado, cuando lo fueron a capturar, llegaron los romanos y Judas le besó. Y cuando se iba a llegar, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado Marco. Cristo toma la oreja del soldado y se la pega nuevamente. Y le dice a Pedro, ¿tú crees que yo no puedo orar a mi Padre y Él enviará ahorita mismo 12 legiones de ángeles? Pero es necesario que se cumplan las Escrituras. Cristo sabía a qué vino. La muerte de Cristo tenía un propósito claro y a eso vino a esta tierra. Tengo poder para tomarla y poder para volverla a tomar. Pero la muerte de la cruz, de Cristo en la cruz, era sustitutoria. Cristo estaba pagando la culpabilidad de nuestro pecado, de tu pecado y del mío. Él no cometió pecado. Él es inocente, el único que cumplió la ley y vivió de una manera perfecta. ¿Por qué el Padre lo levanta de los muertos? Como dice, y Dios el Padre lo levantó de los muertos. Porque era la confirmación de que Cristo satisfizo la justicia de Dios en nuestro lugar. Él podía levantarse a sí mismo, que dice, yo pongo mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Pero al Padre levantarle de los muertos, era la confirmación de que quedó satisfecho. Su justicia fue satisfecha por la obra de Cristo. Eso indica que nuestros pecados, hermanos, los tuyos y los míos, fueron perdonados. Y al creer en Cristo por la fe, tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y Él es el buen pastor que hoy cuida, guarda, guía y vigila a su iglesia.
Cristo Jesús, el buen pastor. Ahora, ¿cómo te impulsa saber que el buen pastor Jesús dio su vida por ti? ¿Cómo te impulsa esto a servir? ¿Cómo te impulsa esto a amar? Amar al prójimo, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a la iglesia, amar lo que Cristo ama. ¿Cómo te impulsa a saber estas cosas? ¿Cómo te impulsa a perdonar? Saber que Jesús, el buen pastor, dio su vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Cómo te impulsa a perdonar esto? ¿Cómo te impulsa a predicar el evangelio, a hablar, llevar la buena noticia a otros? ¿Cómo debe mover esto tu corazón en favor de otros para que también puedan ser salvos por Dios? ¿Cómo te impulsa? ¿Cómo te anima, hermano? Saber que Jesús te conoce de tal manera como Dios conoce al Hijo, como el Padre conoce al Hijo. ¿Cómo te impulsa esto? Jesús me conoce tanto, pero yo lo conozco poco a Él. Entonces, ¿cómo me debería esto impulsar a mí? Yo quiero conocerle más a aquel que me conoce tanto a mí. ¿Cómo te impulsa entonces a estar en comunión con Él, conocerle en su palabra cada día más, conocerle, buscarle en oración, estar en relación con Él? ¿Cómo te impulsa esto? Saber que Jesús conoce todo de ti, hasta las células, desde el embrión de nuestra madre nos conoce, desde antes de la fundación del mundo. Pero nosotros no conocemos mucho a aquel que nos conoce porque no queremos conocerle a Él. Pero Él nos ha dejado los medios para conocerle. ¿Cómo te impulsa eso al estudio de la palabra, a la meditación de la palabra, a la oración? ¿Cómo te anima a ti saber que Jesús, el buen pastor, dirige tus pasos diariamente? Amén. Cristo. Necesito en que encuentro mi pastor, refugio eterno, y todo en todo es Él. En la vida es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo enemigo de mi turbo compasión, rechazaba yo su gracia, Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando Él yo esté completo, para siempre cantaré. Para siempre